Bienvenidos a Cross Conversations conmigo, Andrea de la Peña. Vivimos en una época donde la injusticia y la incertidumbre siempre resultan agobiantes, pero si mantenemos la mirada puesta en Dios, Él nos guiará. Hoy quiero compartir la historia de Moisés y cómo nos habla hoy. A través de la historia vemos el carácter de Dios, su fidelidad, su soberanía y su poder para traer liberación incluso en los momentos más difíciles. Mi oración es que el Espíritu Santo los encuentre justo donde se encuentran, llenándolos de su amor, paz y gozo. Que encuentren consuelo al saber que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Moisés nació durante una época de gran opresión para los israelitas en Egipto. Los israelitas, descendientes de Jacob, habían vivido en Egipto durante siglos después de que José, uno de los hijos de Jacob, llegara al poder. Sin embargo, con el tiempo surgió un nuevo faraón que no recordaba a José y veía a la creciente población israelita como una amenaza. Para controlarlos, los esclavizó y los sometió a trabajos forzados. Al aumentar su número, el faraón tomó una medida aún más drástica. Ordenó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran asesinados, arrojándolos al río Nilo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Este decreto sentó las bases para el milagroso nacimiento y supervivencia de Moisés. Moisés nació de Amram y Jocabed, de la tribu levita. Para salvarlo del decreto del faraón, su madre lo ocultó durante 3 meses. Cuando ya no pudo mantenerlo oculto, lo colocó en una canasta hecha con tallos de hierba alta y la cubrió con brea para aislarlo. Luego lo colocó entre los juncos del río Nilo, confiando en Dios su destino. Su hermana lo vigiló hasta que llegó a su destino. Éxodo 2, versículo 3. La hija del faraón fue a bañarse al río y encontró al bebé en la canasta. Reconoció que era un niño hebreo, pero movida por la compasión, decidió adoptarlo. La hermana de Moisés, Miriam, que había estado observando desde lejos, astutamente se acercó a la hija del faraón y se ofreció a buscar una mujer hebrea para amamantar el bebé. Como resultado, Jocabed, la propia madre de Moisés, fue contratada para cuidarlo hasta que tuviera la edad suficiente para vivir en el palacio del faraón. Este periodo en Egipto se caracterizó por una monarquía poderosa y centralizada, en la que el faraón era considerado un gobernante divino. El imperio egipcio dependía en gran medida de la mano de obra esclava, y los israelitas eran una fuerza laboral esencial en sus proyectos de construcción. El rápido crecimiento demográfico amenazó el control del faraón, lo que condujo a brutales intentos de control demográfico. Desde una perspectiva bíblica, la supervivencia de Moisés y su adopción en la casa del faraón no fueron meras coincidencias, sino parte del plan divino. Más tarde, Dios lo eligió para liberar a los israelitas de la esclavitud, enfrentarse al faraón y guiarlos hacia la tierra prometida. La historia de Moisés refleja temas de providencia divina, liberación y el poder de Dios obrando a lo largo de la historia de la humanidad, incluso frente a la opresión. Así como el faraón temía el creciente número de israelitas y buscaba reprimirlos mediante la esclavitud y el genocidio, las sociedades modernas aún luchan contra gobiernos opresivos, violaciones de derechos humanos e injusticias sistémicas. Hoy en día, muchos líderes buscan el control mediante políticas severas, la represión de ciertos grupos o incluso la persecución de creyentes religiosos. La historia de Moisés nos recuerda que incluso en tiempos de opresión, Dios sigue obrando, suscitando líderes para la liberación. El faraón ordenó la matanza de los bebés varones hebreos para eliminar futuras amenazas. Hoy en día vemos debates
similares en torno al valor de la vida, desde las controversias sobre el aborto hasta la explotación infantil y la trata de personas. Muchas vidas inocentes son descartadas o devaluadas debido a agendas políticas, económicas o sociales. Sin embargo, así como Dios tenía un plan para proteger y usar a Moisés, sigue teniendo un plan para cada vida, sin importar cuán desesperanzadas parezcan las circunstancias. Jocabed tuvo que tomar una decisión aterradora, dejar ir a su bebé, confiando en que Dios lo protegiera. Muchas personas hoy se ven obligadas a tomar decisiones difíciles, impulsadas por la fe, ya sea huyendo de su tierra natal debido a la guerra, manteniéndose firmes en sus creencias a pesar de la reacción cultural o haciendo sacrificios por el futuro de sus hijos. Al igual que Jocabed, estamos llamados a confiar en que Dios es soberano, incluso cuando no podemos ver el resultado. Moisés, un bebé israelita, fue criado en el palacio del faraón, el mismo lugar que intentó destruirlo. Hoy, Dios sigue obrando de maneras inesperadas. Levanta a personas de situaciones difíciles, colocándolas en posiciones de influencia donde pueden marcar la diferencia. Ya sea una persona que crece en dificultades y luego se convierte en líder, o alguien que usa su doloroso pasado para ministrar a otros. Dios posiciona a las personas de maneras que desafían la lógica, pero que cumplen su propósito. Los israelitas sufrieron durante generaciones y parecía que Dios guardaba silencio. Sin embargo, ya estaba preparando un libertador en Moisés. En el mundo actual, muchas personas se sienten abandonadas por Dios ante la corrupción, la violencia y el sufrimiento. Pero la historia de Moisés nos recuerda que incluso cuando parece que el mal triunfa, Dios está obrando, preparando la redención, levantando líderes y preparándose para traer la libertad. La historia de Moisés es atemporal porque refleja la realidad de la guerra espiritual, el sufrimiento humano y la intervención divina. Así como Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo, sigue llamando a la gente hoy a defender la justicia, proteger a los vulnerables y confiar en Él, incluso en los tiempos difíciles. El mundo puede parecer caótico, pero Dios sigue siendo soberano y sus planes de redención siguen desarrollándose. Gracias por acompañarme esta noche. Ruego que al reflexionar sobre el comienzo de la historia de Moisés, hayan podido ver los paralelismos en sus propias vidas. Moisés era solo un niño, pero fue elegido por un gran propósito en el plan de Dios. De la misma manera, tú estás llamado a caminar en su camino de justicia. Sigue buscando su rostro y pídele que sea la luz que guíe tus pasos, guiándote hacia donde Él quiere que sirvas. Todos tenemos un propósito, compartimos el mismo Padre amoroso, y Él desea bendecirnos abundantemente. Permanezcamos fieles a su llamado, incluso cuando surjan las pruebas, sabiendo que Él siempre tiene el control. Que Dios me los bendiga tanto a todos, y que tengan una noche maravillosa.